Somos tu voz. Nos conectamos con Bogotá, Colombia, para conversar con nuestro querido colaborador Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Así que Moisés, como siempre, es un gusto saludarte y recibirte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Vanessa, buenos días a todos los que nos escuchan en este momento allá en Caracas. Hay mucha información a propósito de lo que ha ocurrido en Siria. Nosotros en parte lo hablábamos el fin de semana. Yo no sé si tú veías como tan cerca el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, aunque si nos vamos más atrás han sido 5 décadas, si incluimos allí la gestión o el gobierno de su padre. Yo no sé si incluso tuviste los videos, los primeros videos que comenzaron a circular de los rebeldes tomando la casa de Bashar al-Assad, el lujo tremendo que había ahí, la colección de carros de lujo era impresionante, cosas de marca, en fin. Pero, por ejemplo, ahorita hay actualizaciones que dicen, se escuchan ataques en Damasco tras el asilo de Assad en Rusia. Primero, porque bueno, habría que contextualizar. La gente cree que todo ocurrió en estas últimas semanas, en estos últimos días, pero ¿cómo es que se concreta al final la caída del régimen de Bashar al-Assad y cuáles son las repercusiones? Porque en parte tú ya incluso lo adelantabas la semana pasada. El tema es quién ahora se hace con el poder, porque los rebeldes, si se quiere, son liderados por extremistas, yihadistas. Allí está el líder del grupo que ha encabezado esta revuelta, fue integrante de Al-Qaeda. Entonces, ¿qué podría pasar ahora? Sí, efectivamente, como lo decíamos la semana pasada, que hicimos un poquito un recuento histórico. Para los que quieran verlo, está en la cuenta de Instagram, lo pueden revisar en @chocterapia, choc como se escribe mi apellido, Chocrón. Allí van a poder ver cómo comenzó esto, ¿no? Que como les decía la semana pasada, un poco empieza por la primavera árabe, pero la guerra en específico en Siria comienza en el año 2011. Evidentemente con cambios durante toda la historia reciente en cuanto al nivel de intensidad del combate, pero en realidad el país estaba dividido cuando menos en 6 bandos. Recordemos que por un lado estaban los kurdos, las agrupaciones que componen al Frente Kurdo, por otro lado fuerzas democráticas que estaban sobre todo hacia el sur, pero ya muy diezmadas. Las reminencias del Estado Islámico, que recordemos estuvo muy activo y fue muy potente tanto en Siria como en Irak, que es el país vecino también. Y por otro lado, pues también digamos que los actores han variado mucho en esta casi década y media de conflicto, y lo que al principio era un grupo rebelde sirio que combatía a la dinastía al-Assad, que gobierna el país desde los años 70, hoy en día es otra cosa, se convirtió en otra cosa. Los actores mutaron, no nada más en los objetivos, sino además en muchos casos en la radicalización religiosa islámica, ¿no? Aunque todos los bandos en Siria se proclaman islámicos, no hay uno solo que pertenezca a otra minoría religiosa como cristianos coptos, judíos, nada que ver. Sí, evidentemente se trata de un país diverso como cualquiera. Hay judíos, hay drusos, hay de varias confesiones, pero en realidad la mayoría de estos actores son actores para la liberación, ¿no? El fin de la dictadura y la dinastía de al-Assad. Aquí yo creo que el truco para entenderlo, bueno, lo decíamos la semana pasada, que la primera ciudad en caer fue Alepo, una ciudad que además costó muchísimo tiempo defender en la guerra al principio del conflicto. Después Hamá, que queda un poco al sur porque esta campaña comienza desde el norte, desde la frontera con Turquía hacia Damasco, que queda más al sur. Entonces cayó Alepo, luego Hamá, y decíamos que si caía la ciudad de Homs, era muy probable que los rebeldes se hicieran con el poder en Damasco, porque Homs es la segunda ciudad más importante de Siria. Y pues eso fue lo que ocurrió, cayeron estas 3 ciudades y el fin de semana los rebeldes llegaron a Damasco. ¿Pero por qué tan rápido? ¿Por qué en una semana? Bueno, eso tiene varias causas, como siempre. Las que podemos, digamos, las causas más relevantes que podemos identificar son, por un lado, el final del apoyo de quienes mantenían al Assad en el poder. Precisamente el gobierno de
de Irán, de los ayatolás, y el gobierno de Rusia, que fueron quienes le brindaron mayor apoyo político y militar durante todo el tiempo desde que comenzó la guerra civil. Pero por otro lado, el tema de el final del apoyo de estos dos países, unido a la campaña que hizo Israel contra Hezbollah en el Líbano, debilitó mucho a Hezbollah como grupo armado. Y esto fue precisamente el detonante que permitió que en este momento fuese que cualquier campaña militar en contra de Al-Assad fuese exitosa, porque de otro modo digamos que los diferentes grupos que dominaban ciertos territorios, y que aún los dominan, de hecho, es un país que todavía está fragmentado. Esos diferentes grupos, ninguno de ellos se atrevía a atacar directamente a la capital, porque pues sospechaban que el apoyo militar de Al-Assad todavía era muy grande. Pero una vez derrotado Hezbollah en el Líbano, cuando las fuerzas de Hezbollah tienen que salir de Siria para replegarse en el Líbano, pues ya la falta de fuerza de Al-Assad era evidente. Digamos que HTS, que es este grupo islamista radical, yihadista, por cierto, fue el primero en oler la sangre, por así decirlo, fue el primero en arriesgarse y empezar a hacer campañas, y cuando se dio cuenta que en realidad Al-Assad era un cascarón vacío, pues llegaron hasta la capital en pocos días. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional. Ahora hablemos del papel de Israel, que sigue avanzando. De hecho, hay unas declaraciones bastante recientes del gobierno de ese país que dice: nuestra ocupación es temporal. Pero hablemos de ese papel que está teniendo Israel, porque sigue avanzando, tomando territorio en Siria. ¿Y qué tanto puede hacer la comunidad internacional, Moisés? Ahí veíamos a la Unión Europea diciendo: estamos listos para contribuir a la paz en Siria, para lograr quizás no una democracia, no sé, occidental, pero sí una sociedad más abierta, y que justamente no se hagan del poder grupos extremistas, por ejemplo. Sí, pues digamos que incluso el propio Netanyahu extendió, como él dijo, una mano de paz hacia los diferentes grupos religiosos en Siria y los diferentes grupos militantes en Siria. Pero esto no se va, digamos, a aclarar hasta que sepamos efectivamente quién es el que va a detentar el poder, porque efectivamente HTS como grupo armado es el que llega a Damasco, pero en realidad gran parte del territorio, por ejemplo, hacia el norte está controlado por los kurdos, aunque este grupo de kurdos no controlan o no tienen una buena relación con Turquía, por lo cual que Turquía es un actor también importante que ha apoyado a ciertos grupos, incluido HTS. Incluso Qatar ha apoyado también a grupos fundamentalistas islámicos en el norte de Siria. Pero entonces tenemos por un lado pues los kurdos, por otro lado tenemos unas pequeñas localidades donde todavía existen grupos del Estado Islámico. Hacia el sur también están, digamos, las fuerzas más prodemocráticas sirias. Por lo tanto, habrá que ver con qué digamos, inteligencia y astucia se maneja al-Yolani, que es el líder del grupo HTS, para lograr aglomerar en torno a él el poder, ¿no? Porque si no logra, digamos, existe el riesgo de que Siria se convierta en lo que pasó en Libia, un estado que, recordemos, era gobernado con mano de hierro por Muammar al-Gaddafi, pero que luego de la guerra civil en Libia, incluso donde participa la OTAN, sobre todo con la creación de una zona de exclusión aérea, luego, como no había una fuerza de paz en tierra de Occidente, dejaron que los libios continuaran hicieran la distribución del poder interno, y al final lo que logró es prolongar una guerra civil que incluso hasta hoy en día continúan los conflictos. Un estado que tiene prácticamente, en la práctica tienen dos capitales, una en Trípoli, que es la tradicional y la legal, y por otro lado en Benghazi, la segunda ciudad más importante, donde todavía pues está el grupo que le hace mayor oposición al grupo de Trípoli. Entonces existe el riesgo de que si políticamente al-Yolani no es astuto, recordemos, como tú lo decías, un señor que viene de fundar el Frente al-Nusra, que era
el heredero de Al Qaeda en Siria. De hecho, él le jura fidelidad al líder de Al Qaeda para poder fundar Al-Nusra en Siria. Pero pues igual ese líder de Al Qaeda fue asesinado en combate. El Frente Al-Nusra fue borrado, fue por él mismo, fue disuelto por Al-Yolani, y luego Al-Yolani funda este otro grupo HTS, pero que también tiene raíces islámicas fundamentalistas. Entonces, por un lado vemos a Israel que está, algunos dirían, bueno, Israel se está aprovechando de que hay este conflicto y toman el territorio. Si hubiese sido así, lo hubiese tomado desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que Siria ha sido un estado fallido cuando menos la última década. Pero, y es algo que es importante entender, justo a la frontera entre Israel, que es hacia el norte de Israel, y hacia el sur de Siria, existe un territorio que es de alto valor estratégico por la altura que tiene sobre, digamos, la región vecina, que se llaman los Altos del Golán. Ya ese espacio había sido ocupado por Israel en guerras anteriores, y ahorita con la retirada del ejército sirio, Netanyahu lo que hizo fue decir, bueno, entonces vamos a terminar de tomar los Altos del Golán, pero por un tema defensivo, para evitar que cualquiera de estos otros grupos que están funcionando, que siguen funcionando dentro de Siria, sean capaces de tomar esta posición estratégica y atacar, hacer una proyección y atacar a Israel, porque la verdad es que no se sabe quién va a gobernar Siria y con qué intenciones. Al-Yolani de momento se ha mostrado astuto, es decir, ha dicho, nuestra guerra era contra Al-Assad, contra la familia Al-Assad. Entonces, todo aquel que luche a nuestro lado para acabar con el gobierno de los Al-Assad es nuestro amigo. Entonces, de ese modo, no, digamos que no sentaba las alianzas por temas religiosos, sino solo por temas prácticos políticos. Porque además, el grupo, como sabemos, en esta región no hay solo un grupo de islamistas. En realidad, pues están los drusos, están los chiitas, los suníes y otras minorías. En particular, Al-Assad pertenecía a una minoría étnica chiita dentro de Siria, que además estaba muy bien relacionada con los chiitas en Irán, pero ahora este nuevo grupo de islamistas es suní, es decir, es más próximo a los suníes de Arabia Saudita. Entre ellos también hay mucho conflicto entre chiitas y suníes. Entonces, es probable pero lo veremos en los próximos días, si Al-Yolani, que además es un señor que ha sido catalogado de terrorista precisamente por haber fundado el Frente Al-Nusra hace años, si él logra tener la suficiente astucia política como para agrupar a kurdos y a otros grupos musulmanes combatientes dentro de Siria, pues no nada más se quedará con el poder, sino que además va a brindar la confianza suficiente como para que el resto de los países, no nada más de la región, sino del mundo, como bien lo dices tú, incluso desde la ONU o desde Europa, reconozcan a ese gobierno. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional. Justamente, ya para concluir el tema Siria, Moisés, hablando de Bashar al-Assad, que ya se sabe está en Rusia, aunque no ha habido, digamos, una declaración o una confirmación oficial de Rusia, ha sido asilado allá. ¿Qué puede pasar con él? Sabemos que, bueno, todo lo que ha sucedido durante sus más de 2 décadas de gobierno en Siria, no en vano le decían el carnicero de Damasco, utilizó armas químicas en contra de su propia población. Incluso, si no recuerdo mal, este año Francia llevaba adelante un juicio histórico en ausencia por crímenes de lesa humanidad justamente allá en Siria, por el asesinato, creo que de padre e hijo franco-sirio. ¿Qué puede pasar ahora con Al-Assad? Es decir, ¿se va a quedar tranquilo viviendo en Rusia, o quizás uno pudiese ver que comience quizás algún juicio en su contra, alguna acción en su contra? Bueno, la verdad es que escogió Rusia porque es el aliado o fue el aliado más importante de su gobierno en términos militares y políticos, incluso más que Irán. Para Rusia también había un valor estratégico en ser aliado de Siria, porque les permitía tener, que aún está, la base naval rusa en el puerto de Tartus, que da hacia el oriente del mar Mediterráneo.
es una posición estratégica muy importante para Rusia. No sabemos si esa base naval va a ser retirada en los próximos días con el nuevo gobierno que tome el control en Damasco, pero lo que sí sabemos es que, bueno, yo si me pusieran en la piel de cualquier dictador que quisiera buscar, digamos, un exilio dorado en Rusia, lo pensaría, porque Rusia tiene la tradición, y yo diría que no nada más con Putin, que viendo cuando se acerca la hora de la verdad, poder negociar con Occidente cualquier persona, incluso estos aliados, ¿no? Estos aliados antiguos de otrora. Entonces, pues, durante estos primeros meses, Al-Assad va a contar efectivamente con un exilio dorado, pero muy probablemente en el futuro, y ya digo yo, dentro de unos años, quizá décadas, sea negociado por algún interés que tenga Rusia con Occidente. Esto es muy probable. De momento, pues deberían hacerse investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, porque tú bien lo dices, la utilización de armas químicas contra población civil, los diferentes crímenes de guerra que pudieron haber cometido las fuerzas sirias en plena guerra civil. Y estos crímenes no prescriben, así que podrían ser juzgados hasta incluso, digamos, los últimos años de vida de Al-Assad. Sería lo justo en realidad. Sí, en enero nos volvemos a conectar. Felices fiestas, todo nuestro cariño para ti, para toda tu familia y lo mejor para el próximo año, Moisés. Gracias siempre por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, Vanessa. Un abrazo. Era Moisés Chocros con nosotros, amigos oyentes, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.